En este video vamos a presentar la sociología de la educación de Basil Bernstein, ubicada dentro del tema número 2, que es teorías de la reproducción. Para esto vamos a dividir la exposición en tres partes. La presente, que se ocupará del autor y su obra, su proyecto en el sentido de su visión de sociología de la educación y en particular del concepto de código sociolingüístico. Vamos a referirnos en esta parte básicamente a su obra inicial, Clases, Códigos y Control, volumen 1, hacia estudios para una sociología del lenguaje, que es del año 1971 publicado, y la estructura del discurso pedagógico, que lleva así el nombre, el volumen 4 de su obra Clases, Códigos y Control, que fue publicada en inglés en 1990. Empecemos con la parte 1. El autor y su obra. Una forma de entender a Bernstein, en particular, creo yo, una que nos permite empezar a capturar algunas de las dificultades que tiene la peculiar forma de escribir o de pensar de este autor, es entender la biografía del autor, o sea, cómo este autor deviene en la sociología de la educación, deviene con este enfoque tan particular que viene de la sociología del lenguaje y cómo esto se articula en las diferentes proposiciones que hay hecho. Entonces, empecemos diciendo que Bernstein nació en 1924 en la zona de la ciudad de Londres que se llama el East End. El East End es un barrio actualmente en la zona metropolitana, pero que cuando este barrio se funda a fines del siglo XVII y principios del XVIII, estaba prácticamente en las finales de Londres, hacia el lado este, y donde se estaban ubicando progresivamente, y así lo harán durante el siglo XVIII, en pleno surgimiento de la Revolución Industrial, después del siglo XIX y a principios del siglo XX, sucesivas oleadas de inmigrantes, primero inmigrantes rurales, campesinos, que empiezan a venir a Londres a trabajar en las fábricas, en el mundo fabril de aquella época. Luego ahí se establecen inmigrantes definidos por cuestiones étnicas. Hay una muy fuerte e importante colonia judía que se radica en el East End, con una gran presencia cultural y religiosa. Luego empiezan a surgir en la segunda mitad del siglo XIX de las colonias inglesas de Bengala, de África, y del África tanto subsahariana como del África árabe, por ejemplo, de Egipto. Entonces hay un crisol de nacionalidades y de clases sociales que llevó a esta zona de Londres a ser una zona históricamente muy pobre, muy precaria, donde hay una continua inestabilidad y llegada de gente que viene a trabajar básicamente en las fábricas. Este autor, a los 18 años, es decir, cuando empieza a cumplir la mayoría de edad, se enrola en la Real Fuerza Aérea Inglesa en plena Segunda Guerra Mundial, donde empieza sirviendo primero como soldado de la artillería antiaérea de la defensa de Londres. El East End de Londres sufrió una importante cantidad de bombarderos en la época de la batalla de Inglaterra sobre el 40 y hacia el final los bombarderos con las B-1 y las B-2 alemanas. Y después pasa a servir un escuadrón de bombarderos en África. Es decir, una experiencia militar muy importante de servicio militar y de vida militar que va a influir en varios de sus planteamientos posteriores. En el año 47, recién a los 23 años de edad, empieza a estudiar en la universidad, en la London School of Economics. Al poco tiempo, a los meses, se pasa de economía a sociología hasta que obtiene su bachelor ahí. Sin embargo, Bernstein no tenía beca y tampoco tenía posibilidad de su familia de apoyarlo económicamente, por lo cual desde principios Bernstein trabajó en una amplia variedad de ocupaciones ahí mismo en el East London, hasta que decide, luego de tener una serie de empleos ocasionales, obtener un diploma de maestro que en ese momento era de la enseñanza media, no de la enseñanza superior, en el Kingsway Day College, y a partir de ahí, en el año 54, o sea, 7 años después de haber empezado sus estudios universitarios, empieza a trabajar como maestro en el City Day College de Shoreditch, ahí mismo, en esa zona de Londres, y trabaja con una población escolar de varones
bastante pobres que venían gruesamente de dos grupos sociales diferentes. Por un lado, de los niños adolescentes de 14, 15 años que estaban trabajando en el post office, y por otro con niños que venían de los dockers. El East End en Londres es una zona donde históricamente hubo astilleros, o sea, se armaban barcos de la Marina Real y de la Marina Mercante, y esos astilleros habían ido quedando relegados, pero se hacían mantenimientos y reparaciones de barcos o armamentos militares. Ahí dio clases de matemática, educación física, seguridad vial y mecánica de automóviles. Hay una anécdota muy interesante, simpático diría yo, que dice que Bernstein lo hizo muy bien, desempeñó muy bien su papel como maestro de mecánica de automóviles, aunque jamás en su vida pudo manejar, ni le gustaron los automóviles. Un secreto que él supo guardar bien frente a sus alumnos. En el año 60, ya como bachelor, empieza a trabajar en el University College of London, la UCL, que es la universidad más grande de Londres, nacida originalmente como una teacher college, y ahí empieza a trabajar mientras que sacaba su master degree en lingüística y después el philosophical doctor PhD en lingüística. Empieza a trabajar como docente de fonética. Aquí hay una serie de planos que yo les muestro de Londres, el plano más general del Londres metropolitano. Hacia la derecha del mapa está el East End, donde está este vado del río Támesis. Acá abajo hay un mapa bastante antiguo del East End, es toda esta zona que está acá. Y acá están los diferentes barrios, digamos, de Londres. Por ejemplo, para aquellos que les gusta más el fútbol, Whitechapel era el lugar donde estuvo durante muchos años el estadio del Arsenal, ese club tan popular de Inglaterra. Y este es un mapa aún más pequeño donde se ven precisamente los docks, es decir, los astilleros, los diques donde entraban los barcos a ser reparados y a ser producidos barcos. Estas otras fotos del East End de Londres me parecían importantes que ustedes vieran el tipo de construcciones. Esta es una foto contemporánea, la de la derecha. Ven las casas de 2 y 3 plantas con habitaciones pequeñas, una al lado de la otra, con veredas muy angostas. Aquí tenemos este mismo estilo de edificación, pero hacia los años 30 y 40 y 50, digamos, el típico familia, digamos, de la mujer con el hombre, con el obrero, con el gorrito. Un niño de esos que andaba en la calle, digamos sucio, mal vestido, con harapos, que es el típico niño producto de la familia que están llegando. Y esto es un taller de costuras propio de los años 30 ahí en Londres, con las malas, digamos, todos muy juntos, muy hacinados. Esto nos da una idea un poco de cómo se mueve este East London, que es muy populoso, con una gran cantidad de comercios. Esta es una de las calles principales. Aquí tenemos esto que es el teatro, pero el teatro y abajo escrito en yiddish, o sea, la presencia muy importante de la comunidad judía en Londres. Acá tenemos un comercio de la clase que se llama la vieja clase media, propietaria de comercios, y aquí tenemos otra imagen contemporánea donde ustedes pueden apreciar, esto es una feria en East London, una importante cantidad de etnias diferentes, africanos, indios, etc. Es decir, es un crisol muy importante de lugares. Y estos son niños, la actividad del niño trabajando, acarreando botellas, ¿sí? Niños en la calle, justamente en esa época. Esta otra es una clase escolar de los años 30. La característica de esta clase escolar es que es mixta. Ustedes pueden ver aquí que no todos los niños son sajones, es decir, por ejemplo, acá hay un hindú, es decir, tenemos una presencia variada de etnias, ¿ya? Y acá tenemos una foto contemporánea donde ustedes pueden ver las vestimentas de las mujeres árabes. Este es el crisol del Islam. En este crisol es que Bernstein produce su obra, empezando en el año 58, o sea, 2 años antes de que ingrese a trabajar como docente en la University College.
Bernstein ya publica en la British Journal of Sociology su primer trabajo, que se llama Algunos determinantes sociológicos de la percepción. En el 59 publica Lenguaje público, algunas implicancias sociológicas de la forma lingüística, lenguaje y clase social, que es una de las más importantes, y del resumen, desde el título su tesis, códigos lingüísticos, fenómenos de incertidumbre. Todos estos trabajos tienen la singularidad de recoger las pequeñas investigaciones, pequeñas por la cantidad de casos, pero no pequeñas en la prolijidad del diseño que tenían al uso de instrumentos, que hace Bernstein mientras que era docente de primaria. O sea, él daba clases de mecánica de automóviles, pero también usaba esto para probar tesis y estudiar teorías. Sus primeros libros es del 71 y publica su último libro en 96, que es el volumen 5, Pedagogía, Control Simbólico e Identidad. Aquí les dejo una serie de vínculos a 3 artículos in memoriam, uno de Alan Sadovnik, que fue alumno de él, y lo hace en la página de la UNESCO. The Guardian, que es un periódico británico independiente de centro-izquierda, podríamos decir, que tiene una excelente biografía de Bernstein, y Ana Moraes, de la Universidad de Lisboa, otra discípula importante investigadora en esto. Veamos el proyecto de Bernstein. Bernstein básicamente trabaja una perspectiva que relaciona la sociología con el lenguaje, ¿sí? Esto es una singularidad en los autores en la medida que hasta ese momento no lo había trabajado explícitamente ningún autor en particular. Sí ha trabajado desde los significados, pero esto desde una vertiente fenomenológica, y había, por supuesto, estudios lingüísticos, fonéticos, dialectológicos, etcétera, pero no una perspectiva donde uno tratara de anclar en lo social el lenguaje, en particular los usos del lenguaje. Entonces, el gran proyecto de Bernstein es poner en relación la estructura social, el lenguaje en cuanto a los usos del lenguaje y una gran cantidad de símbolos. Entonces, una de las preocupaciones que tuvo Bernstein siempre fue que lo confundían y decían que él hacía una teoría lingüística, en realidad es una teoría sociológica del lenguaje. ¿Sí? Para él, y quiero destacar el párrafo del centro, todos los sistemas simbólicos son expresiones y a la vez reguladores de la estructura de las relaciones sociales. En este sentido, Bernstein, buscándonos, si tenemos que ir hacia atrás y buscar un fundamento, tiene por detrás un esquema marxista, digamos, donde hay una base social, una base material de la sociedad, y por sobre esa base una superestructura que está conformada por el orden simbólico. Lo que está tratando de ver es poner en relación, pero superando aquel marxismo mecanicista que existe en los años 40 y 50, donde todo era reflejo de esto. La sofisticación de Bernstein moviendo en esos aspectos es muy importante. Como había dicho anteriormente, uno de los referentes es Marx, pero el otro referente fundamental de Durkheim es Durkheim. El Durkheim fundamentalmente el de la división del trabajo social, el Durkheim de las solaridades mecánicas y orgánicas, y el Durkheim de las categorías elementales del entendimiento, es decir, de las formas elementales de la vida religiosa, el último libro, gran libro de Durkheim, donde trata de decir y de poner patas para abajo a Kant, diciendo sí, el conocimiento es posible, la comprensión del mundo es posible a través de los sentidos, porque nosotros organizamos el caos sensorial a partir de categorías que tenemos acá adentro. Estas categorías que las tenemos en nuestras cabezas son sociales, no son innatas, son sociales, son aprendidas. Digamos, ¿cómo las aprendemos? Bueno, las relaciones sociales nos construyen categorías de entendimiento y eso nos permite funcionar en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la tesis sociológica fundamental? La lengua es un conjunto de reglas a las cuales deben someterse todos los códigos del habla, cuya manifestación es una función de la acción social. Las formas del habla o los códigos diferentes simbolizan la forma de la relación social, regulan la naturaleza de las interacciones y crean para los hablantes órdenes
pertinencia y órdenes de relación diferentes. ¿Sí? Ahora bien, esta posición que es estructuralista y es profundamente estructuralista, típicamente estructuralista, ¿sí?, no se deduce necesariamente que sea inmutable o ahistórica. La pregunta que Bernstein formula es bajo qué condiciones una forma de habla tiene suficiente autonomía frente a la estructura social, y aquí se aparta del marxismo que pensaba que todo lo simbólico es mero reflejo, cómo se genera esa autonomía para que ese sistema de significados pueda abrir otras posibilidades reales, si puede imaginar otra estructura social, puede imaginar otras formas de organización humana. Es decir, cómo surge el cambio, en definitiva, que es uno de los planteos de Bernstein.